¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta, la segunda quincena del mes de abril. Yo soy Eduardo Quintero Aguilar y esto es Cada 15. Situaciones reales de interés social a nivel regional y nacional. La crítica. La información, el análisis, la opinión. ¿Te quedaste con ganas de más? Cada 15 más notas. Por Eduardo Quintero Aguilar. Así es, llegamos a la segunda emisión de Cada 15. Recuerden que desde el primer programa les mencioné que íbamos a tocar problemáticas sociales con bastante interés en la población. Y sobre todo que este tema que voy a abordar es desde lo internacional, nacional y sobre todo en lo estatal. Les estoy hablando sobre la pornografía infantil, ya que Puebla ocupa uno de los primeros lugares en esta práctica, en esta situación, en esta problemática que es bastante delicada y alarmante. Es por eso que me di a la tarea junto con mis compañeras Montserrat Castillo, Maggie Flores y un servidor de buscar esa información y esa situación que se está viendo en Puebla sobre la pornografía infantil. La gente cree que solo son fotos o que solo es un video, pero eso daña, y los daña para siempre, porque a veces son relaciones reales y otras simuladas. Pero esos niños están siendo trastocados en su integridad y están siendo sometidos a una serie de experiencias que no tiene que sufrir un niño o un adolescente. La pornografía es una industria, una cadena productiva que involucra a personas que lucran de ella, personas que trabajan directamente y consumidores que pagan y que obtienen a cambio una gratificación sexual. De esta manera, la pornografía implica la venta de excitación sexual. Pornografía es un término ambiguo y difícil de delimitar. Mucha gente podría incluirla en categorías de representaciones gráficas o pictóricas no fotográficas o incluso en textos escritos, pero por lo general estos medios no son incluidos dentro de la definición de pornografía infantil, porque no implican necesariamente la participación de un menor de edad en la creación. Tradicionalmente se considera como pornografía infantil aquellas representaciones fotográficas o fílmicas en formatos digital o analógico de menores de edad de cualquier conducta sexualmente explícita, ya sea interactuando con otros menores de edad o con los mismos adultos. La pornografía infantil es el negocio más redituable para el crimen organizado, supera incluso la venta de armas. México ocupa el primer lugar en América Latina en la producción y distribución de pornografía, principalmente hacia Estados Unidos, España y países de Medio Oriente. Los estados con más trata infantil son Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz, el Distrito Federal y Puebla. Es muy importante ver que hay dos partes. Una, la pornografía infantil, en donde el niño está siendo explotado y el niño está participando en un acto pornográfico, y la otra es cuando los niños están viendo imágenes pornográficas. Ahora, ¿qué es la pornografía en sí? Tiene que tener tres características. Primero que nada, que apele al deseo sexual. Una situación que podemos ver o escuchar que despierte ese deseo sexual, que el fin no es político, no es social y no es artístico, sino que lo están manejando de una manera enferma. Se revela que hasta un 5% de la población abusa de niños. En el caso de Puebla estaríamos hablando que podrían ser 3,000 personas. La distorsión viene siendo en que ahora están explotando mucho a los niños. La pornografía infantil está siendo un problema muy grave, porque simplemente el pensar en que esos niños que participaron en un programa de pornografía infantil va a ser muy difícil que pueda llegar a tener confianza en adultos, va a ser muy difícil que pueda volver a integrarse en una sociedad y que vuelva a tener la confianza que una persona que ha sido contenida, que ha sido educada, que ha sido con amor sostenida en una familia funcional, vamos a decir así. Es muy diferente su pensamiento a una persona que de chiquito abusaron de él, lo violaron o inclusive lo sometieron a hacer prácticas que él ni siquiera decidió tenerlas.
La Comisión de los Derechos Humanos Delegación Puebla actúa en la defensa de los derechos de los niños, además de brindar la mejor orientación y de canalizar al Ministerio Público en donde se lleva a cabo la denuncia, de acuerdo al artículo 202 del Código Penal Federal, donde se castiga de 7 hasta 12 años de prisión. En el caso de Puebla puede llegar hasta los 20 años. La pornografía infantil efectivamente tiene que ver con los niños, afecta los derechos de la niñez y tan fundamental que es el derecho a la libertad sexual, ¿no? En ese sentido se ve afectado incluso el derecho a la intimidad, a la privacidad, muchos derechos conculcados en el solo hecho de la pornografía infantil. Como tal, pues es un delito, y al ser un delito tiene que ser investigado por el Ministerio Público, ¿no? En el caso ya sea que el menor acuda directamente al Ministerio Público y le diga que precisamente que ha sido víctima de pornografía infantil, o un adulto que debe estar. El punto que tratándose de pornografía infantil, el que va a conocer al final de cuentas va a ser un Ministerio Público y va a hacer las investigaciones correspondientes. El hecho se vuelve complicado cuando al tratar de investigar cómo actúa el Ministerio Público ante un hecho de pornografía infantil y no se cuenta con los datos precisos para solucionar. Se manda al Departamento de Delitos Sexuales, ya que ellos no saben cómo proceder si tuvieran un caso como este. En ese caso, tratándose de todo este proceso, nosotros digamos que tenemos una intervención cuando el menor acude al Ministerio Público y el Ministerio Público a lo mejor no le está haciendo caso. Él puede venir a la Comisión de Derechos Humanos, o un representante, una tercera persona puede venir o hacerlo por escrito o por teléfono y decir que no le están haciendo caso, y entonces ahí ya no es tanto que se está violentando su derecho a la libertad sexual, a la intimidad, sino su derecho de acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia es un derecho que todos tenemos, y no dice para acceder a la justicia tienes que tener 18 años de edad, ¿no? El acceso a la justicia es un derecho que tenemos todas las personas, no los ciudadanos, porque si hablamos de ciudadanos, hablamos ya de que para ser ciudadanos se requieren los 18 años. Por parte del gobierno existen departamentos que se encargan de situaciones referentes al tema de pornografía infantil, no como tal, sino enfocado a la trata de personas. Como que hay varios actores, ¿no? Cuando hablas tú de la pornografía o de cualquier tipo de trata, tienes varios actores, ¿no? Tienes la persona que es la víctima, ¿ok? Tienes el victimario, que es la persona que está explotando a la persona. Tienes a lo mejor al jefe o a la mafia que está contratando a este victimario para que someta a la víctima. Tienes a la autoridad, pero también tienes al cliente. Es muy importante. La ley de la economía es muy clara. A mayor demanda, ¿qué pasa? Mayor oferta. México es líder de pornografía infantil en línea. Se tenía más de 100,000 páginas de pornografía en México. Puebla ocupa el tercer lugar nacional en prostitución infantil, según el DIF municipal. Aunque algunos estudios revelan que Puebla ocupa el tercer lugar en prostitución infantil, las autoridades han dejado de lado su responsabilidad de crear organismos especializados para el combate de este delito, que prolifera en la internet. Hubo una campaña muy interesante que la lanzó Visa. Empezó con Ashton Kutcher y Demi Moore, como hablaban, junto con Visa, en donde cada vez que una persona pagaba pornografía infantil con su tarjeta Visa, le cancelaban la tarjeta. Estuvo muy padre. ¿Por qué? Porque es imposible cerrar todas las páginas de internet. O sea, tú cierras, a lo mejor X, ¿no? Pornografiainfantil.com, la denuncias, la cierran, ahora te van a abrir otra en segundos. El internet, que hasta ahorita es la mayor fuente en donde se ve más pornografía sin tanto candado, y que se puede llegar a ver pedofilia, que a mí se me hace que es lo más denigrante que puede haber, porque están sometiendo a una criatura que no está teniendo nada de derechos y que están abusando de ellos, están siendo explotados. Y qué vergüenza tener que ir a veces decir, me cancelaron porque estuve comprando pornografía infantil. Entonces también disminuyó un poco. En la actualidad, ya no es necesario salir de casa para consumir pornografía infantil, ya que uno de los principales distribuidores es el Internet, en el que tiene acceso cualquier tipo de persona con solo un clic. Los niños deseen tener esto y lo van ligando junto con un acto pornográfico, con dulces y con regalos. Entonces el niño lo empieza a aceptar de una manera en que dicen, bueno, si hago esto me van a dar esto. Pero ahí estamos viendo que están violando los derechos de un niño, porque un niño tiene el derecho de ser cuidado, ser educado y ser protegido hasta que tenga
la suficiente edad para poder decidir si quiere hacer eso o no quiere hacer eso. Un caso realmente sonado en Puebla fue sacado a la luz pública por la periodista Lidia Cacho, ya que al tratar de defender lo que se cometía con niñas menores de edad, se vio amenazada de muerte, donde estuvo involucrado el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, el Gober Precioso, mediante unas llamadas telefónicas con un pederasta, además de empresario, donde le pagaban favores con niñas. ¿Qué pasó, mi Gober Precioso? Mi héroe chingada. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Yo te hablé para darte las gracias que de lo que hiciste, que yo sé que te metí en un problema, pero no, hombre, me gustan esos temas. Coincido contigo, de que hijo de la chingada. Digo, somos santos, desde luego, ¿no? Pero si alguien tiene pruebas que las presentes, lo mejor que se calle en la boca. Y yo para darte un abrazo, te tengo aquí una botella bellísima de un coñac, que no sé a dónde te lo mando. Pues a Casa Puebla. Bueno. Este escándalo fue desatado por mucho tiempo, ya que se hablaba de un delito grave, pero que solo se quedó como algo obscuro, ya que no se le dio seguimiento y prácticamente quedó en la impunidad. Estamos fomentando la denuncia al 089. Al 089 tú puedes denunciar anónimamente un caso de trata. O sea, sabes que la persona de enfrente veo que está filmando niños, o sea, como que tú puedes denunciar, o sea, la denuncia 089. Por otra parte, al ser infantil, pues digo, de alguna manera los papás tienen como que la responsabilidad sobre los hijos. En algunos casos son los mismos padres los que involucran a los niños en esto. En esos casos se tiene que acudir a la procuraduría y esto entra como un delito sexual y ellos ya toman cárcel en el asunto, ¿no? ¿Qué pasa con los padres? ¿Con quién se van los hijos? O sea, como cada caso es muy personal, muy personal. Ahora, si en caso de los papás quisieran apoyar a sus hijos, bueno, hay que hacer dos cosas, ¿no? Una es el buscar el apoyo legal, que es el denunciar, hacer una denuncia, pero eso antes de que el niño logre hablar, porque no va a hablar, o sea, quedan muchos traumas, hay que buscar un psicólogo, que sea un psicólogo quien a base de terapia, que el niño pueda hablar y pueda platicar el tema. O sea, el chiste es verbalizarlo. Cuando una víctima verbalice lo que le pasó, saca más, se cura más fácil y entiende, es muy importante que la víctima entienda que fue víctima. O sea, que lo que hizo no es porque haya querido hacerlo, es porque lo forzaron a hacerlo. O sea, que fue víctima de un engaño, fue víctima de lo que quieras, no fue víctima. Esto genera muchísimo miedo en los niños, muchísimo miedo, muchísima ansiedad, poca confianza en la gente, miedo al abandono, porque al fin y al cabo están siendo abandonados por la gente que debería cuidarlos, están siendo regalados, a veces vendidos, a veces haciendo comercio, al fin y al cabo, ¿no? Son niños que tienen miedo al rechazo, porque dicen, si no hago esto que me están pidiendo, no me van a querer. Entonces son niños que tienen miedo a la injusticia, son niños que viven con mucho temor, más que nada, viven angustiados, viven con pesadillas, viven con tristeza. No son niños que están disfrutando la vida ni están disfrutando su niñez como debiera ser. Por eso es que es muy importante que se rescaten a estas personas, que se castiguen severamente quienes están aprovechándose de estos niños, porque está siendo un acto injusto, un acto de violencia, al fin y al cabo. El motor que conlleva esta problemática es la trata de personas, ya que de él se derivan problemas sociales como la explotación laboral, la prostitución y en este caso la pornografía infantil. Esto mismo también podría ser erradicado
Si dejamos de ver solo a la víctima, ya que la pornografía infantil existe porque hay consumidores, gente que la compra y la ve. La principal razón de que Puebla sea uno de los primeros lugares en pornografía infantil, pero que al mismo tiempo nadie nos puede dar datos sobre ello, se debe a que no existe la cultura de denuncia, y esto permite que se quede en la impunidad. Como les dije, es un tema bastante delicado de tratar, sobre todo porque no existe esa información tan abierta para conocer más sobre esta problemática o hasta incluso cómo reaccionar si estamos viviendo en esta situación. También debemos de rescatar estos puntos importantes de que existe esta problemática principalmente por los consumidores, por la comercialización, por la expansión de esta situación. Además de que existe muy poca la cultura de denuncia. Si se llega a acudir a buscar esa solución, posiblemente disminuya esta problemática, sobre todo en el estado de Puebla. Espero les haya servido de mucho esta información para conocer más de la situación que se está viviendo en el estado. Bueno, y yo aquí les dejo mis datos para alguna información extra, algo que quieran saber o hasta incluso opiniones. Recuerden que yo soy Eduardo Quiterio Aguilar y tenemos una cita cada 15. Situaciones reales de interés social a nivel regional y nacional. La crítica. La información, el análisis, la opinión. ¿Te quedaste con ganas de más? Cada 15 más notas. Por Eduardo Quiterio.